Muy buenos días a todos los que están participando en el Cabildo Abierto en Sicuco. Un saludo muy especial al señor alcalde por la convocatoria y agradecerles por la invitación, ofreciendo disculpas por no poder asistir personalmente a raíz de compromisos adquiridos con otros departamentos, como el caso de Caquetá, que me encuentro en Florencia en un conversatorio y por lo cual no pude estar presente en ese cabildo tan importante. Como profesor de la UIS y profesor de política petrolera, quiero manifestarle a los ciudadanos de Sicuco de que deben entrar en resistencia civil con el fin de proteger ese patrimonio que tenemos todos los colombianos, como es el recurso hidrocarburífero que está en el subsuelo. El artículo 332 de la Constitución reza que los recursos naturales y el subsuelo son del Estado. La Corte Constitucional, en un reciente fallo, aclara que cuando se habla de Estado, el Estado somos todos. Eso significa que todos los ciudadanos, tanto ustedes como los ciudadanos del resto del país, somos dueños de ese recurso que hay en el subsuelo. Y da a entender la Corte Constitucional que debe hacerse partícipe a los entes territoriales y a los ciudadanos en la toma de decisiones de cómo se deben explotar estos recursos y de cuál debe ser la política petrolera para que esa riqueza pueda redundar en el desarrollo económico y social del país. Por lo cual ese cabildo es muy importante porque es la participación ciudadana en la toma de decisiones de un recurso que, como el que tienen ustedes allá en ese campo, estaba en manos de Ecopetrol y fue entregado a una empresa privada, despojándonos de la participación de esa renta petrolera, por lo cual es importante manifestarle a las directivas de Ecopetrol y al gobierno nacional que entre más campos opere Ecopetrol directamente, más recursos van a tener los colombianos para satisfacer las necesidades básicas, como es la educación y la salud. Es obvio que si para una empresa privada explotar un recurso hidrocarburífero, así sea un campo menor como el de Sicuco, le es rentable, pues con mucho más veras le es rentable a Ecopetrol, que tiene una tasa de oportunidad más baja que la de cualquier inversionista privado. Debo recordarle a los habitantes de Sicuco y de la zona de Bolívar y la costa Caribe que desde la ley 20 de 1969 los entes territoriales, como lo es los municipios, recibían el 12.5% de las regalías en forma directa y el departamento recibía el 47.5%. O sea que para los entes territoriales les correspondía el 60% de las regalías, las cuales correspondían también al 20% de la producción total. Pero posteriormente vino el gobierno de Pastrana, quien redujo ese 20% a un 8%, con descuentos, como el caso del gas continental con un descuento del 20%, el hidrocarburo pesado de menos de 15 grados API con un descuento del 25%, y los hidrocarburos no convencionales, al igual que el gas que se descubra costa afuera, con un descuento del 40%. ¿Esto qué significa? Que los nuevos yacimientos que se van a descubrir, por ejemplo, de fracturamiento hidráulico, como lo que se viene adelantando en toda la cuenca del Magdalena Medio y en particular lo que es San Martín con el Valle Medio Magdalena 3, que tiene la empresa ConocoPhillips de Estados Unidos, allí las regalías escasamente van a ser del 4.8%. Esas regalías, desde el 2006, las empresas petroleras pueden descontar del impuesto a la renta, puesto que la DIAN extendió un beneficio que era exclusivo para Ecopetrol a todas las empresas petroleras y mineras.
Ellas pueden, después de que nos pagan las regalías exiguas, esas chichiguas, las pueden descontar del impuesto a la renta, por lo cual lo que nos dan y nos meten en un bolsillo lo sacan por otro. Además, el gobierno de Pastrana bajó la participación del país en la producción, que era del 50% y había sido establecido desde 1974 con el decreto ley 2310 que expidió López, donde le entrega el manejo del subsuelo Ecopetrol y lo encarga de las funciones de garantizar la exploración y producción de hidrocarburos en Colombia, al igual que el transporte y la refinación y la comercialización de combustibles. Un monopolio y un manejo de la política petrolera que tenía Ecopetrol y que fue derogado a través del decreto ley 1760 del 2003 por el presidente Álvaro Uribe, quien le hace la extinción a Ecopetrol, crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos, le quita el manejo del subsuelo y de la política petrolera Ecopetrol, se la pasa a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos modifica ese contrato y vuelve a la concesión que López Michelsen había eliminado. Previamente, Pastrana había bajado la participación del país en la producción del 50 al 30%, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos con la nueva concesión bajó esa participación a cero en los bloques que ha adjudicado en forma directa, que corresponden al 51% de los 420 bloques que ha adjudicado del 2004 hacia acá la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Los otros bloques que se han adjudicado por licitación o por rondas, escasamente al país le dan en promedio un 4,19% de la participación. ¿Esto qué significa? Que en los gobiernos de Pastrana y Uribe la participación para el país en la producción bajó del 60% a un promedio del 4,19%, y las regalías bajaron del 20% al 8%. Pero también debo decirles que en el gobierno de Santos, en el año 2011, con el acto legislativo 05 y la ley 1530 del 2012, la participación para los entes territoriales disminuyó al 10% de lo que se recibía antes. ¿Esto qué significa? Que si antes los municipios recibían el 12,5% del 20%, hoy los municipios pasaron a recibir el 1,25% del 8%. En el caso de Sicuco, como es gas, tiene un descuento del 20% por ser continental, o sea que escasamente están pagando o pagará la empresa privada regalías del 6,4%, y ese 6,4% escasamente al municipio le corresponde el 1%, o sea que el 0,6% es lo que va a recibir de regalías en forma directa. En otras palabras, se ha hecho un despojo de las exiguas regalías que tenían los entes territoriales contemplado en el artículo 360 y 361 de la Constitución de Colombia, que fue lo que reformó Santos con el acto legislativo 05, centralizando las regalías. Hoy lo único que le queda a los entes territoriales son los impactos económicos, sociales, ambientales y culturales que deja la industria petrolera, la cual hoy es nefasta, puesto que la Agencia Nacional de Hidrocarburos le dio autonomía a las petroleras, la ANLA no vigila las licencias ambientales, todos entran como Pedro por su casa, atropellan a las comunidades, afectan gravemente el medio ambiente, y obviamente no hay quien las vigile, quien las controle, quien las suspenda, porque la ANLA es una empresa joven y sin recursos, donde no puede vigilar las licencias ambientales que adjudica. Hoy en Colombia la legislación ambiental es laxa, hoy se contamina legalmente. Igualmente vemos cómo las multinacionales se han apropiado de todas las riquezas, no solo del petróleo, sino de la minería, configurándose en los últimos años con el neoliberalismo un proceso de saqueo descarado de nuestros recursos naturales. De la misma manera vemos cómo están acabando con Ecopetrol. A Ecopetrol le quitaron los terpeles, le quitaron Promigas, le quitaron las termoeléctricas,
vendieron las acciones que tenía en ENISA, que tenía también en empresas de energía de Bogotá. Vemos cómo Ecopetrol fue fraccionada en más de 30 empresas con nombres diferentes para empezar a venderla por empresas o a pedazos o por mordiscos, para que el pueblo colombiano no se dé cuenta de que están vendiendo Ecopetrol. Si usted como colombiano escucha que van a vender Propilco, lo que están vendiendo es la petroquímica de Ecopetrol. Si ustedes escuchan que van a vender Cenit, lo que están vendiendo es el sistema de transporte de Ecopetrol. Si ustedes escuchan que van a vender Jocol, son los campos de Ecopetrol en el Huila y en el Tolima y otros campos menores que le han entregado a la Jocol, que es 100% de Ecopetrol, pero que lógicamente se va a vender el año entrante. Si escuchan que van a vender Equión, son los campos de Cusiana y Cupiagua. En fin, Ecopetrol va a ser vendida por pedazos, repito, con nombres diferentes para que el pueblo colombiano no se dé cuenta que están vendiendo Ecopetrol, que es el único patrimonio que nos queda a los colombianos. Por eso, repito, los invito nuevamente a los ciudadanos de Sicuco a que se unan al resto del pueblo colombiano a protestar y a decirle al presidente Santos y a los políticos que ya basta y que por lo menos cuidemos lo único que le podemos dejar a nuestros futuros descendientes del patrimonio que es de los colombianos, porque prácticamente todo lo de este país se ha venido privatizando desde el gobierno de Gaviria y escasamente lo que queda por privatizar es lo que tiene Ecopetrol. Y si no defendemos ese patrimonio, nuestros hijos y nuestros nietos nos van a juzgar y van a decir que tuvieron unos abuelos troilos, brutos, chaquiros, ciegos, sordos, mudos, que no cuidamos ese único patrimonio que le podemos dejar a ellos, a partir del cual podemos desarrollar la parte económica y social de este país. Hagámoslo, porque si no nuestros hijos y nuestros nietos van a ir a nuestras tumbas y sacarán nuestros huesos y los quemarán y no dejarán colgados nuestras fotografías en las salas de recibo de sus casas, porque dirán que fuimos unos abuelos ineptos, borregos, que no hicimos nada por defender el patrimonio de los colombianos y que por lo tanto no ameritamos estar en su sala de recibo. Por favor, reaccionemos y actuemos ya. Vuelvo y repito, los invito a la resistencia civil y acabar con ese proceso de privatización del patrimonio de los colombianos, a partir del cual es que se jalona el desarrollo económico y social de un país y a través del cual Ecopetrol genera las utilidades que transfiere al Estado para satisfacer las necesidades básicas del pueblo colombiano. Nuevamente, un agradecimiento por darme en esta participación y un abrazo a todos los habitantes y a todos los participantes de ese cabildo. Muchas gracias.